qué es lo que tenemos preparado para esta última sesión, de acuerdo también a lo que se señaló, indicó desde la primera sesión, y que los participantes que nos han venido acompañando deben recordar que este es un módulo que tiene como propósito, como intención, fortalecer la competencia comunicativa escrita para la redacción de los documentos administrativos. También quiero señalar, y solamente a través del chat me pueden confirmar si ustedes también ya están empezando a observar mi pantalla, para recordar a manera de recapitulación que a lo largo de estas sesiones hemos dedicado cada una de ellas a revisar importantes tópicos de este módulo de redacción ejecutiva profesional. Por ejemplo, la ortografía, para luego dar pase a las dos propiedades básicas que junto con la adecuación forman pues esta triada medular para la elaboración de los documentos administrativos. Me refiero en una primera instancia a la coherencia textual y después a la cohesión textual. Ya fue a partir de la cuarta sesión que hemos ingresado a explorar el trabajo directo con la redacción de los documentos administrativos. En la sesión anterior hemos revisado los documentos de transmisión que, según la tipología o la clasificación que fue presentada también en la sesión número 4, pues es la más amplia o vasta, ¿no? Para dejar justamente a manera de cierre para esta sexta y última sesión, revisaremos en el orden que aparece en este temario. Por ejemplo, vamos a trabajar por un lado en una primera parte con el informe técnico o especializado, como también se le conoce. Hemos incorporado ahí otro tipo de informe, como se denomina el de recomendación. Luego hablaremos de la llamada resolución administrativa y cerraremos con el acta que se utiliza dentro de las organizaciones o entidades, indistintamente si son públicas o privadas. Entonces, este será el derrotero, la secuencia que vamos a ir desarrollando. Deben saber también, estimados participantes, que ustedes tienen, por ejemplo, a través del chat, la posibilidad de ir realizando sus preguntas o consultas siempre que estuvieran relacionadas con el tema. Y como ya hemos tenido varias sesiones en esta experiencia, yo también formulo algunas consultas, preguntas y participaciones. Si el tiempo nos lo permite, también aplicaremos unos pequeños test o cuestionarios en línea, apoyándonos en una herramienta dinámica e interactiva para retroalimentar, ¿por qué no?, y asegurar estos aprendizajes que también son parte de los cursos que se imparte desde UDEAPOLIS para todos nuestros participantes. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el llamado informe técnico especializado. ¿Alguna vez usted ha tenido la necesidad de elaborar uno de ellos? Porque la clasificación de los informes, que es un documento de juicio, a veces recae en manos de los que son especialistas en alguna materia, ¿no? En algunas entidades del Estado, por ejemplo, el informe podríamos decir que se ha convertido en el documento de mayor uso, sobre todo aquellas entidades que tienen un rol de fiscalización, supervisión, regulación, control. Y ya que menciono control, por ejemplo, la Contraloría General de la República posee pues un staff de especialistas o técnicos, todos ellos con diferentes especializaciones que deben, por ejemplo, elaborar estos tipos de informes. Entonces vamos a empezar a revisar. Lo que ustedes están observando en la pantalla se trata de una suerte de modelo que se maneja, por ejemplo, en una entidad del Estado como es el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo más probable, usted que me está escuchando del otro lado de la pantalla, es que en cada entidad, sobre todo en las entidades públicas, suelen contar con alguna guía manual aprobada por alguna directiva, donde se les da pues estos modelos para que los trabajadores o colaboradores puedan
tener de alguna manera un punto de partida, ¿no? Además, para uniformizar y estandarizar este importante proceso como es la elaboración de los documentos administrativos. En ese sentido, bueno, vamos a ver el documento desde el plano panorámico. Todo documento debe poseer o ser elaborado sobre la base de un papel membretado que incluya, por ejemplo, el nombre de la entidad y el logotipo que la representa. Se debe incluir también debajo del membrete y antes del código de este documento el nombre del año oficial, y también lo he señalado en sesiones anteriores, ¿por qué no también incluir el nombre del decenio que alude a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres? El título y numeración sigue la misma estructura o disposición que fue mencionada también en la sesión 4 cuando se indicó cuáles son los elementos o componentes del código de un documento. Luego existe un bloque que está relacionado con los llamados datos del destinatario, también conocido como encabezado. Entonces ahí se tiene que consignar, por ejemplo, el tratamiento, señor o señora, que es el tratamiento regular en la administración pública, los nombres y apellidos, que desde el punto de vista de la forma o la estilística del documento, podría consignarse con letras mayúsculas en su totalidad. El cargo, también es importante indicarlo, ¿no? Los informes no necesariamente incluyen, por ejemplo, el nombre de la entidad, a no ser que se trate de un informe que ha sido solicitado por una entidad tercera, y ahí sí habría que darle una mayor precisión. Luego se consignan otros elementos como el asunto, la referencia, casi siempre todo informe está motivado por algún otro documento administrativo, la fecha. El informe técnico especializado, a diferencia de otros que vamos a ver, bueno, por lo menos vamos a ver uno más, se diferencia porque a nivel del cuerpo o texto se subdivide en 4 importantes bloques, los mismos que vamos a ir explicando de manera detallada. ¿Cuáles son estos? Y además se disponen en un orden lógico: antecedentes, análisis, conclusiones y recomendaciones. Debo indicarles también que, a diferencia de otros documentos, el informe sí ha previsto que los componentes o subtemas vayan organizados utilizando la enumeración en romano. Bueno, como cualquier otro documento, también se deben utilizar o emplear algunas fórmulas o frases, también se le conoce como de inicio o apertura, así como de cierre. Bueno, esta es un poco la panorámica que ahora vamos a empezar a detallar. Por ejemplo, el anterior fue un modelo tomado de la guía que se utiliza en el MEF. Ahora les estoy compartiendo otro modelo de similar estructura, pero con mayor evidencia, que se utiliza en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego bajo el acrónimo de MIDAGRI. Por ejemplo, aquí podemos observar una ligera diferencia, ¿no? Donde no solamente se estipula los nombres y apellidos del destinatario, sino también el cargo también se menciona, y podría incluirse el órgano, entiéndase la entidad o institución, o la unidad orgánica. Por ejemplo, aquí hay un detalle que no configura un error, pero hay quienes consideran que ya no se debería incluir este dato, el D, que implicaría, por ejemplo, la referencia del emisor, ¿no? O sea, no es un error, pero, por ejemplo, se está observando que toda esta información podría tratarse de una redundancia. ¿Y por qué? Porque, como podemos ver en la parte inferior de este mismo documento, aquí, existe pues claramente la alusión a la persona que se responsabiliza por este documento. Entonces, si usted quiere retirar la información del emisor o del codificador, como también se le conoce, es válido. Si lo desea mantener, lo deja allí, pero ya eso quedará al libre criterio de cada persona que realiza o redacta.
Muy bien, luego aparecen otros elementos que ya han sido mencionados, como el asunto, la referencia y la fecha. Y, por ejemplo, es interesante que las instituciones se incorporen esta suerte de modelos o plantillas, incluso para generar ya frases preestablecidas, como me dirijo a usted con relación al documento de referencia vinculado al, y aquí viene, digamos, el asunto específicamente que se quiere dar a conocer a una instancia superior. Al respecto, informa su despacho lo siguiente. El hecho de que se mantenga la palabra sustantivo común, despacho con mayúscula, ortográficamente no tiene una justificación porque es común. Sin embargo, en el tratamiento de la relación, el uso del lenguaje administrativo, hay quienes mantienen esa denominación en alta o mayúscula. Por otro lado, como ustedes pueden observar, a nivel de cuerpo-texto también se organiza este documento en los 4 elementos que ya han sido mencionados. Si te estás preguntando ¿qué implica antecedentes, análisis, conclusiones y recomendaciones? En otras láminas y de manera muy específica, acuciosa o detallada, les voy a brindar mayor información. Así que aquí básicamente lo que pretendo con esta segunda lámina es comentarles que ustedes sean respetuosos, por decirlo de esta forma, de la estructura que se maneja del informe en su entidad. Si no es así, o sea, si no se tiene en la entidad todavía algún documento que organice, uniformice este proceso, pues allí habría que hacer algún trabajo de comentario y hacer un llamado, digamos, a la institución para ver cómo se organiza y se gestiona este proceso de la comunicación, tanto a nivel interno como externo. No sé si logran apreciar ustedes, debajo de la firma, por ejemplo, aparecen unas siglas, las primeras con mayúscula porque aluden a la persona o hacen referencia a la persona titular del documento. Y con minúscula, en ocasiones, no siempre para el informe, una persona que ha prestado servicio de apoyo administrativo en la elaboración de la misma. Pero en la experiencia que yo he podido recoger, los informes técnicos especializados no siempre cuentan con el apoyo de un asistente. Quizás porque mucha de la información que allí se consigna tiene, digamos, la condición de reservado, de importante y relevante. Entonces hay que ser también prudente y cuidadoso con la información que se maneja. Luego aparece el C.C, que vendría a ser que este informe debe ser remitido, obviamente, a un destinatario principal, pero puede ser también que se envíen copias a otras unidades orgánicas. Todo informe que yo haya podido ver, por muy pequeño que sea, siempre va a requerir de la presencia de los anexos, que son aquellas evidencias que le van a dar un mejor sustento a la información que de manera cualitativa o cuantitativa pueda ir mencionando a lo largo de su estructura. Muy bien, ahora vamos a revisar la matriz, el corazón del informe técnico. Por eso es que vamos a mencionar sus elementos. Así, por ejemplo, tenemos como punto número 1 los llamados antecedentes. ¿Y qué significa antecedentes dentro del contexto del informe técnico? Porque yo estoy seguro que ustedes han escuchado la palabra antecedentes en otro tipo de trabajo. Por ejemplo, los informes de investigación que conducen a los grados y los títulos académicos también tienen una denominación de antecedentes. En una acta o un parte, ¿cómo se le denomina? Atestado policial, también hay antecedentes. Entonces, este informe también contempla en su primera parte los llamados antecedentes. ¿Qué significan? Pues estos hacen mención de la normativa legal vigente. Por eso es que en algunos informes, incluso a los antecedentes, los van organizando de manera codificada el 1.1 y colocan toda la base legal. A eso también le llamamos la normativa legal. Estos antecedentes también podrían aludir a los reglamentos laborales propios de la entidad donde se emite este documento, indistintamente si es pública o privada, o también podrían hacer mención
a otros documentos que también son importantes para realizar el posterior análisis. Entonces, hay un punto de partida en el informe técnico. Por eso que el informe está dentro de la categoría o tipología de informe de juicio. Y ese juicio se hace de manera técnica. Y por eso los antecedentes aquí son claves e importantes. No se escribe por inspiración, sino por esa necesidad de comunicar, pero sobre la base de antecedentes que puedan ayudar, por ejemplo, a justificar todo lo que se va a consignar a nivel del análisis. Desde la experiencia que he podido recoger en la elaboración de los informes técnicos especializados, esta es la parte medular del informe. Es como el corazón del documento. Aquí se ponen en juego importantes habilidades cognitivas, por ejemplo, la habilidad del análisis, la capacidad de síntesis, que se expresa, por ejemplo, a través de la comunicación que puede ser expositiva y argumentativa. Dicho de otro modo, a través del análisis se explora o se realiza un estudio de la problemática o casuística que el especialista ha iniciado y que evidentemente debe guardar relación con su formación y preparación adquiridos. Entonces, necesariamente para elaborar un sesudo, completo análisis, se debe siempre tomar en consideración los antecedentes que preceden a esta etapa número 2. Por otro lado, me he percatado también que el análisis, de alguna u otra manera, demuestra la pericia, podríamos llamarlo. ¿Y qué es una pericia? Pues es el experto, ¿no? Es la experiencia que la persona ha ido recogiendo sobre la base de la labor que está realizando. Entonces, de alguna u otra manera, en el análisis se manifiesta o se evidencia el expertise, performance, le llaman otros, que tiene la persona sobre el campo o materia que se está manifestando. Si el análisis cumple, digamos, con los criterios de rigor, de exigencia que el documento amerita, lo más probable es que el resultado, entiéndase, las conclusiones, realmente serán valiosas e importantes. ¿Para quién o para quiénes? Bueno, un informe tiene que llegar a manos de autoridades, para comenzar, de aquellos que toman decisiones, o también de órganos de control que van a ejercer un rol de fiscalización, control o supervisión. Entonces, en los análisis, justamente permiten al especialista ofrecer las interpretaciones cuantitativas, cualitativas, que según su análisis haya podido arribar, ¿no? También se sugiere o recomienda que las conclusiones deben ser lo más claras, precisas, específicas posibles, manteniendo el uso del lenguaje administrativo y técnico. ¿Eso qué quiere decir? Que los informes están pensados y enviados para las personas que son conocedoras de esa materia. No está diseñado un informe técnico para un lector promedio o un ciudadano común y corriente de a pie. No es esa, por lo menos no es lo que yo he podido indagar sobre esta temática en tanto tiempo. Bien, y las conclusiones pueden y deberían llevarnos a una cuarta instancia, que serían las recomendaciones. La bibliografía consultada señala que no es una obligación llegar hasta la fase de las recomendaciones. Eso ya quedará en mano del especialista si así lo cree por conveniente. ¿Y qué significa una recomendación? Bueno, conforman las sugerencias que el especialista puede brindar por el manejo, la expertise que tiene sobre la temática, la problemática o la casuística analizada. Se espera que esas recomendaciones alimenten esta idea o paradigma, lo llaman algunos, organizacional, de la mejora continua para que los procesos puedan ser más efectivos. Y también pueden ser las recomendaciones ideales para prevenir y adelantarse a situaciones
similares, afines u homólogos, o sea que pueden ser situaciones parecidas y que pudieran advertirse con la anticipación de. A ver, por acá hago un alto, dado que he explicado estos elementos o cuerpo, para ver si hay algún aporte, sugerencia o alguna consulta. A ver, antecedentes son los documentos que dan origen al informe. Sí, podríamos, como Paula lo ha señalado, es una primera entrada de los antecedentes. O sea, aquellos documentos que han ido motivando e incentivando el informe, pero también está toda la base legal. A Lorena nos dice de dónde provienen los antecedentes, de toda la normativa, documentos que se sustentan en la base legal vigente y que además tiene que estar asociado a la rama donde se está implementando este informe. En la palabra anexo, la cantidad son los folios. O sea, se recomienda que los anexos que van a ir acompañando siempre a un informe aparezcan incluyendo entre paréntesis alusión al número de folios. Eso para efectos del otro proceso. Terminado el proceso de la digitación, textualización y envío, luego se da pie al otro proceso que lo complementa. Me refiero al de tratamiento y archivo documentario. Para eso sí. Hechos que fundamentan la emisión del informe. Eso también podríamos decir de los antecedentes. Es un documento oficial que certifica un hecho. Lo que pasa es que cuando utilizas la palabra certificar, yo lo asocio propiamente al hecho del certificado. Pero claro, en gran parte, Andrea, este informe valida, reconoce, sí, claro, una serie de situaciones objetivas que van a estar contempladas en la elaboración de este documento. Janet, ¿el análisis evidencia la experiencia del informante? Por supuesto, claro que sí, ¿no? ¿A qué se refiere con documentos de gestión administrativa? Gracias, Tino, por tu pregunta. Por ejemplo, como se ha indicado, aquí en esta parte concretamente puede ser que usted alude a otros informes, oficios o documentos que han podido de alguna manera incentivar, motivar o generar la construcción del nuevo informe técnico. A eso me estoy refiriendo. Noemí, en el antecedente también puedo considerar el documento de la referencia, claro, porque de alguna manera los documentos de referencia son el motor primordial. Es como que el punto de partida de estos informes. Me dice Elizabeth, una consulta, ¿el informe va con hoja membretada? Se recomienda que sea así, a no ser que se trate de un informe interno que nunca vaya a ser enviado a una unidad distinta a la que en la que usted se desenvuelve, ¿no? Podría ser, pero lo recomendable es siempre en hoja membretada. ¿Se debe firmar todas las páginas del informe? Mira, ese es un detalle ya de tratamiento y archivo documentario. En algunas instituciones, así como cuando nos hacen firmar contratos y nos piden firmar hoja por hoja, eso ya queda a criterio de la propia entidad. En antecedentes, ¿podemos agregar fotos? Mira, yo no podría descartar por completo lo que tú estás consultando, aunque más los antecedentes están previstos para la parte de la normativa legal. Pero si alguna foto puede de alguna manera acompañar ello para poder darle mayor sustento a la evidencia, puede ser que sí. Aunque más es obvio que la parte fotográfica va a estar más vinculada al momento número 2, que es el análisis. Me saluda Madeleine, me pregunta que cuál es la diferencia entre informe e informe técnico. Cuando tú utilizas la palabra solamente informe, yo me imagino que se hace referencia al informe ordinario, es decir, aquel informe que todo trabajador, indistintamente de su posición, y si un superior lo solicita, él debe estar en la capacidad de poder elaborar. Es decir, usted de repente, al cierre de la semana, el día viernes, recibe, por ejemplo, un correo de su jefe o jefa inmediato y le
solicita que le presente un informe de las actividades, tareas que usted ha desarrollado en esa semana. Ese informe nunca será técnico, será un informe ordinario. En cambio, en el técnico especializado sí va a estar vinculado con alguna formación que es, digamos, profesional, ¿no? Por ejemplo, un informe técnico recae en manos de un contador, un ingeniero, un abogado. Claro que también va a estar relacionado con la entidad o institución en la que se desempeña. Muy bien, el informe técnico legal, claro, ¿no? Igual que la que preparan los peritos forenses, también el galeno, entiéndase médico y no necesariamente doctor, para diferenciar bien las palabras, también está en capacidad de emitir un informe técnico en el ejercicio de su profesión. Existe el informe individual, no así con la denominación individual. Según la bibliografía que he revisado por mucho tiempo, nunca he encontrado la denominación de individual, sí como ordinario. No existe un informe múltiple tampoco, como tal. Santiago me coloca la palabra quincenal. Esa es la periodicidad que usted de repente, en su experiencia, puede que se le solicite un determinado informe. Eso ya varía, ¿no? Hay organizaciones o empresas cuyas labores usted las debe reportar, como lo señalas, de forma semanal, quincenal, mensual, bimestral. Aunque también existe un informe extraordinario que ahora le vamos a dar el nombre de recomendación. Viene después. Gracias por sus consultas. Creo que en definitiva también van enriqueciendo la información que yo les puedo mencionar. Hasta donde está mi alcance, claro está, ¿no? Hay muchas cosas que todavía debo seguir aprendiendo. Santiago, el informe técnico es fundamentar su contenido siempre. Siempre la fundamentación es parte de las características del informe en general. Bueno, a manera de guía, digamos, visual, a continuación iré mostrando un informe, no con el afán de revisar el contenido, que es importante, claro está, sino de ir recordando algunos elementos y algunas características y algunas formas de expresión que debemos considerar para todo informe. Muy bien, sobre el membrete no tenemos mucha participación y lo digo porque en las entidades públicas eso le corresponde como responsabilidad a el área de comunicación interna, imagen institucional o la que haga las veces. Se considera ya debajo del membrete y antes del código el nombre del año oficial y si puede, más que poder, para las entidades públicas es de carácter obligatorio, alusión al diseño de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. El código que sigue los mismos, que consigna, perdón, los mismos elementos que ya fueron explicados en la sesión 4 para todos los documentos. ¿Cuáles son esos elementos? El nombre del documento en alta mayúscula de preferencia. El símbolo del número, 3 números correlativos, un guión medio, el año en curso, una barra oblicua, le llaman algunos, y luego va la sigla de la entidad. Siempre primero va la sigla de la entidad. No importa si es un acrónimo, aquí se consigna todo en alta mayúscula. Y a partir de ahí puede incorporarle hasta 3 siglas más, dependiendo de la jerarquía de la unidad orgánica donde está posicionada. Bueno, a partir de allí se mencionan los datos. Por ejemplo, si ustedes estuvieron atentos, aquí nada más le estamos dando espacio al destinatario, no así al emisor, porque al pie del documento nos enteraremos quién se responsabiliza por él. Si usted quiere incluir las referencias al grado o título que la persona ostenta, es válido, como que también se recomienda incluir el cargo o unidad orgánica donde se desempeña. El asunto y la referencia siempre deben estar contemplados y también la fecha. Sobre la referencia también se ha indicado que hay 2 criterios que se deben tomar en cuenta. Por un lado, las referencias se organizan utilizando las letras del alfabeto. Y por otro lado, el orden es temporal, es decir, se consigna desde el documento más reciente o vigente e incluye
posteriormente todos los que están hacia atrás, ¿no? En el tiempo, es decir. Muy bien. Como los informes casi siempre deben ser lo más directo posible, hay una pequeña oración que suele ser como una especie de introducción, ¿no? Donde dice, por ejemplo, me dirijo a usted con relación al documento de referencia, y luego ya va puntualmente al tenor o al asunto. Al respecto, informa a su despacho lo siguiente. Como también se ha indicado, son 4 los elementos o componentes que forman parte del llamado informe técnico especializado. A ver, aquí me gustaría, como voy observando, voy recordando lo que yo les quiero decir, ¿no? Hay cosas que a veces, un ratito que estoy buscando aquí, ya tengo acá. Miren, ustedes cuando redacten un documento administrativo, y esto aplica para todos los documentos administrativos, no sé si ya lo dije, y como señalo muchas cosas durante el transcurso de una sesión, mejor lo señalo otra vez, no lo sé. Cuando ustedes en los documentos administrativos deben hacer referencia a las áreas, departamentos, unidades orgánicas, la primera vez que mencionan la unidad orgánica, colocan el nombre completo y le insertan las siglas correspondientes. ¿Y por qué? Porque en una segunda ocasión que ustedes tengan que hacer referencia a esta unidad orgánica, ya no es necesario escribirla en su totalidad. Por el contrario, usted puede volver a utilizar, pero solamente utilizará la sigla o el acrónimo. Ya no tiene por qué mencionar en su totalidad. Eso es lo que me gustaría mencionarles en esta parte. Ahora, puedo resaltar algunas frases, y cuando digo resaltar, utilizar, por ejemplo, recursos como, no sé, negrita, subrayado. Sí, sí puede. Es parte también de la necesidad de poder comunicar algunos elementos o datos de una manera más concreta. Puedo resaltar en alta o mayúscula, en negrita, subrayado. Tampoco no exageremos, ¿no? Pues también allí basta con que aprovechemos 2 recursos, me parece que es más que suficiente. Muy bien, eso cuanto a los antecedentes. Con relación al análisis, que como se había indicado es la parte donde el especialista demuestra su conocimiento sobre el tema, la problemática o la casuística que está revisando, es probable que para el análisis, por ejemplo, se incluyan, ahora que estamos, no de ahora, ¿no? Hace bastante tiempo ya venimos trabajando los documentos en el marco de la digitalización, de la modernización de la gestión pública, por ejemplo. Si usted tiene la necesidad de insertar, por ejemplo, enlaces, pues tiene que verificar previamente si ese enlace que usted está consignando funcione. Claro, que en gran parte eso puede tener responsabilidad suya o no, ¿no? Porque de repente va a mencionar algunos enlaces que temporalmente pueden estar desactivados. ¿Qué más podría? Otro elemento importante, y no sé si lo dije cuando abordé, por ejemplo, la característica de los números en los documentos administrativos. También para los documentos administrativos se recomienda que junto con los números arábigos o naturales vaya acompañado entre paréntesis y en letras el número como tal. Esto para efectos de no generar ninguna duda en el lector, ¿no? Asegurar más bien que esa información cuantitativa también se expresa de manera cualitativa. Como lo ha consultado por ahí algún participante, es válido, se espera que en el análisis, para efectos de darle un mayor sustento a su fundamentación, va acompañado de todo tipo de evidencia visual. ¿Qué puedo incluir? Pues tablas, gráficos, imágenes, y como estamos en la digitalización, enlaces a videos y cualquier otra documentación que se crea pertinente. Y eso es lo que va logrando mejorar la objetividad también del documento. En cuanto a las conclusiones, por ejemplo, aquí sí me parece que es pertinente que yo les indique lo siguiente.
A diferencia de las dos primeras partes del informe técnico especializado, es decir, los antecedentes y el análisis, las conclusiones requieren, por ejemplo, una disposición utilizando los números arábigos. Casi como que si se tratara de una especie de esquema numérico de ideas. Otra característica de las conclusiones es que estas pueden redactarse utilizando los verbos. Ahora, ¿qué tipo de verbo? No es un verbo cualquiera. Ese verbo debe cumplir con una característica. Son verbos en infinitivo. ¿Y cómo reconozco un verbo en infinitivo, profesor? Pues estos terminan por lo general en ar, er e i. ¿Y por qué no pueden ser cualquier otro tipo de verbo? Es que los verbos comunican acción y los infinitivos tienen como esa característica de indicación, como una instrucción, ¿no? Bien, como también se ha manifestado, las conclusiones tienen que ser lo más precisas, claras, objetivas posibles, ¿no? Que no admitan ambigüedad, que no incurran en vicios idiomáticos o interpretaciones que puedan generar confusión. Y en cuanto a las recomendaciones, también, si usted lo cree por conveniente, no es una obligación, podría también disponer de las recomendaciones de manera numérica, igualmente incluir los verbos en forma de infinitivo. Y recuerda que esta parte, el bloque número 4, se contempla para brindar las sugerencias, para la mejora continua e incluso para prevenir situaciones similares que pueden ocurrir en esa misma unidad orgánica. Eso en cuanto a las recomendaciones. Y la última parte del informe técnico especializado tiene que ver con incluir frases que ya más o menos son preestablecidas para los documentos de esta índole. Me refiero, es todo cuanto tengo que informar a usted para los fines pertinentes. No se olvide, solamente para mencionar este elemento, cuando ustedes utilizan alguna abreviatura en el interior de una oración, deben saber que junto con la abreviatura debe continuar una coma, siempre que usted vaya a continuar escribiendo en esa misma línea. Si la abreviatura es la última palabra o expresión del párrafo, bueno, ahí ya el punto de la abreviatura también indica al mismo tiempo el cierre del enunciado. El saludo formal, el atentamente, y luego ya incluye la antefirma, que sería una especie así como de rúbrica, que ahora es digitalizada, la firma que está conformada por los nombres y apellidos, y la postfirma, el cargo, unidad orgánica y entidad en la que esta persona se desempeña. Siempre en redacción hay que cuidar todos los detalles. Por ejemplo, a esto le denominamos siglación. Y como ya se indicó hace poco, se incluye con mayúscula las siglas de los nombres y apellidos del titular, y con minúscula, aunque no es frecuente, pero igual lo menciono, las siglas de la persona de apoyo o de asistente administrativo. Luego viene en los canales de distribución, es decir, que este documento puede ser remitido a otras unidades orgánicas o instancias que deben tomar conocimiento del mismo. Todo informe, no he visto nunca un informe que no incluya por lo menos una evidencia o un anexo. Ahora, una pregunta de un participante decía, es que si debemos acompañar, por ejemplo, a los anexos con alguna referencia de foliación. Sí, usted puede colocar de repente aquí el número de folios que tiene ese documento, ¿no? Solo como ejemplo. ¿Y esto para qué? Para que terminado el proceso de envío del documento, se inicie el otro proceso que lo complementa, el tratamiento y archivo documentario, que me parece que también forma parte de las sesiones que ustedes recibirán de este diplomado, pero que en lo que a mí me corresponde, estamos revisando la parte de redacción ejecutiva profesional. Muy bien, marca un quizzes. ¿Les parece si oxigenamos un poquito esta parte de la sesión? Y mientras voy a buscar el enlace del quizzes, del informe técnico nada más, luego viene el de recomendación, voy a ir revisando algunas de las
consultas que seguramente me han dejado allí a través del chat del Zoom. La intención de plantearles este pequeño reto, primero tiene que ver con despertarlos. Yo sé que la jornada para muchos puede haber sido exhaustiva, ¿no? Extenuante. A ver, ahí hay un enlace que en este momento les estoy dejando. Vayan, por favor, si quieren asumir el reto, ingresen a ese enlace. Muy bien. Y mientras lo van haciendo, voy revisando por acá algunos comentarios. ¿Cuál es el sustento que tienen los licenciados para que se les diga doctores? Bueno, no sé si la pregunta guarda relación con la temática que se está abordando. La verdad que no. Una cosa es el lenguaje de costumbre, porque el lenguaje se incorpora a nuestra vida y forma parte de nuestras costumbres. Y otra cosa es el lenguaje académico, donde allí sí, pues, ¿no? Los grados y los títulos cobran relevancia. Pero no hay un sustento, es más la costumbre, ¿ah? O sea, a ver, me parece que la pregunta que usted me está mencionando es como, por ejemplo, y creo no equivocarme, y si me equivoco me disculparán, es como cuando usted va a un centro de atención de salud, usted asume que la persona que lo está atendiendo es el doctor, porque en el lenguaje coloquial así se le denomina al profesional de la salud. Es como que usted asume que cuando lo recibe una persona que ostenta una formación profesional en el campo del derecho, es un doctor, pero probablemente lo sea, pero en muchos de los casos de repente no lo es, pero es la costumbre, no por ello es lo correcto, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a ver, mientras yo he dado esta explicación, muy personal por cierto, veo que ya varios se animaron a asumir el reto. Como ustedes van a ir participando, ¿cuántas preguntas nos va a plantear? 5 nomás, no hay tampoco que darle mucha vuelta. Yo voy a ir respondiendo algunas de las preguntas que se han planteado por el chat. Adelante, por favor, damos inicio.
Muchas gracias a todos aquellos que pudieron ingresar y responder las 5 preguntas. Y aquí esta herramienta digital nos está indicando que Batman, no, esto me queda para la anécdota. Batman es el ganador de Quizzes. Cuando creí haberlo visto todo en la docencia y la capacitación, esto quedará registrado para mi historial como docente y capacitador. Uno nunca ya ha terminado de sorpresas. Es más, si alguien graba esta parte, podríamos hacer tendencia en redes sociales. Batman ganó el primer lugar en un quizzes. Me ha hecho recordar, no sé, me disculparán que quiero incluir aquí, la verdad que un docente tiene tantas anécdotas por compartir. Yo tuve un alumno Batman, me acuerdo, pero no era Batman con B-A-T, como el personaje del superhéroe, era Batman. Pero los compañeros, pues, ¿no? Ya imagínense, llamaban Batman. CLCP, bueno, algunos, tengo participantes en incógnito, ¿no? Bueno, se respeta también ello, ¿no? Esa licencia. Luego tenemos ya nombres de las personas. Gracias. Vemos, por ejemplo, que el verde ha predominado, o sea que la mayor parte de los participantes ha logrado responder con bastante precisión, lo cual es alentador. Muy bien, así que nada, la paso bien con ustedes, imagínense cómo no seguir compartiendo esto que les traigo para la sesión. Sabía que me tenían reservado una sorpresa y ojalá tenga la oportunidad más adelante de conocer a esta persona, ¿no? Que responde a tan singular nombre. De repente admira, pues, a este superhéroe. Muy bien, ahora ustedes se preguntarán, profesor, ¿es válido si yo... he dado respuestas por ahí a algunas de las consultas. Disculparán que por el tiempo no pueda atender todas. ¿Alguna vez se han preguntado en qué circunstancias yo puedo insertar o incluir notas al pie de página, así como estamos viendo en el documento? Me imagino que aquellos que han elaborado informes saben que en ocasiones urge colocar ello. Bien, muy bien. Dejamos la charada, siempre alegra el espíritu de las personas, pero regresemos a la capacitación. Entonces, existen 3 casos en los que se podría insertar las notas al pie de página cuando hablamos de un documento tipo informe. Así, por ejemplo, deberás utilizar las notas al pie de página, por ejemplo, para indicar la fuente de las citas. ¿Dónde has tomado eso que estás incluyendo en tu informe? Porque si no lo haces, aunque un informe administrativo no persigue la misma exigencia de los documentos académicos como las tesis, por ejemplo, de todas maneras siempre es importante, sobre todo, no porque te van a pasar el Turnitin al informe, no, al menos hasta ahora no ocurre eso. No es por eso, sino por el hecho de que tengas el cuidado de que, como el informe se lo vas a remitir a alguien más, pues que esa persona sepa que lo que estás considerando a nivel de, por ejemplo, el análisis, haces menciones a citas o referencias en el texto. Otro caso, también puede servir las notas al pie de página para indicar el nombre de las autoridades en la materia o fuentes de información complementarias, ¿no? Entonces ahí también puede ser. También puedes utilizar las notas al pie de página para explicar puntos del texto que pueden resultar desconocidos. Por ejemplo, incluso los conceptos básicos. No sé si tú habrás escuchado hablar de la palabra glosario, ¿no? Entonces hay algunos términos que son muy técnicos, muy especializados. Y no necesariamente, si bien el que te lee ostenta un cargo de autoridad, no siempre tiene la misma formación que tú tienes. Por ende, es válido incluir algunas definiciones si así lo consideran convenientes. Bien, entonces eso por un lado. ¿Qué más les puedo mencionar? Darles algunas sugerencias para cuando elaboren las conclusiones de un informe técnico especializado. Entiende que la conclusión podríamos decir que es casi como un resumen de los argumentos que has expuesto principalmente en la sección de análisis, principalmente. Por lo tanto,
una conclusión es como un enunciado claro de la acción que deberá seguirse, dado que la experiencia del especialista así debe quedar acreditada. Por lo general, le debes dedicar un párrafo para cada conclusión para abordarla de manera específica y detallada. En algunos casos podrías incluir, si es que lo consideras, información general que puede estar relacionada también con el tema que estás abordando. Entonces, eso a nivel de las conclusiones. Muy bien. El siguiente tipo de informe que también puede ser utilizado dentro de tu labor administrativa se llama el de recomendación. O sea, una cosa es el técnico especializado y este otro de recomendación. Bueno, el nombre parece que ya nos va aproximando a una idea, ¿no? A ver, ¿en qué casos crees que se puede utilizar de recomendación? Mientras lo vas pensando, te quiero mencionar lo siguiente. Este informe de recomendación es un documento que expone el resultado de una investigación, pero ojo, no entiendan investigación como la labor que se promueve o impulsa en la academia como se le conoce a las universidades. No, está más relacionada con las actividades propias de la convivencia en el mundo de las organizaciones, porque ahí también se presentan obviamente una problemática específica, que puede ser una problemática tangible o también puede ser, ¿no?, algo intangible, pero que está repercutiendo en el clima de la organización. Por ejemplo, cuando hay esas desavenencias o enfrentamientos que se pueden dar posiblemente entre las personas que integran las unidades orgánicas. Y como su nombre lo señala, pues este es el informe que va a permitir brindar las recomendaciones. Ahora, ¿qué perfil de trabajador puede estar en potestad? Primero habría que ver si dentro del manual el manual de perfil de puestos, si es que usted ocupa un cargo de mando intermedio o de alta dirección. Si es así, lo más probable es que usted, que debe tener personal a cargo, entonces está en capacidad y potestad de elaborar un informe de recomendación. Aunque también un especialista podría elaborarlo cuando ¿cómo se le denomina? El consultor externo. También a veces se requiere de su participación. Entonces, entre las características más relevantes de este segundo tipo de informe es que es de carácter formal por el uso empleo del lenguaje. Es estrictamente interno, nada más circula a través del el canal de comunicación interno. Como todo informe, pues es claro, es preciso, es objetivo, siempre va dirigido a un superior y debe dar un informe del resultado, del problema que aqueja a la entidad u organización. Y como yo sé que aquí participan personas indistintamente que laboran en una entidad pública o privada, intuyo que este informe puede ser más utilizado en el sector privado que en el público, pero no se descarta. La idea, en el fondo, la intención del informe es justamente brindar las recomendaciones para quienes, autoridad o tomen las decisiones, puedan resolver el problema. Si me preguntan por la organización de este documento, es muy similar al informe técnico especializado. Y cuando digo similar, me refiero a la disposición de sus elementos o componentes. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia radica en los párrafos de exposición o los párrafos de cuerpo, texto, desarrollo. ¿Y por qué? Pues así como están observando en la pantalla, ¿te acuerdas que el informe técnico especializado tiene 4 elementos? Antecedentes, análisis, conclusiones y recomendaciones. Este también tiene 4 elementos, con la diferencia de que los 2 primeros, en el anterior, al primero se le llamaba antecedentes, aquí se llama presentación del problema. En el anterior, a la segunda parte, se le llamaba análisis, aquí se llama causas del problema. Profesor, ¿y qué es lo que está al interior de cada uno de estos componentes? Son preguntas que a manera de guía pueden ayudarlo a redactar el informe.
Y de eso nos va a hablar, sí, a continuación, no se preocupe. Entonces, por acá tenemos, por ejemplo, todos los componentes que podemos encontrar o elementos en este segundo tipo de informe de recomendación. ¿Sí? Muy bien. Para que se entienda cómo utilizar este importante informe, les voy a plantear un pequeño caso. A ver, vamos a plantear un pequeño caso. Doy lectura al caso. En la empresa de servicio de cable, Miramás, que espero que no exista, el área de atención al cliente ha recibido múltiples quejas de sus usuarios en los 2 últimos meses. El caso es chiquito por el tiempo también. Segundo párrafo. El gerente de dicha área, el ingeniero Luis Bruce, ha identificado que el problema se refiere a cobros indebidos por servicios adicionales ofrecidos a los clientes o usuarios. Espero que con este pequeño mini caso no te haya hecho recordar aquella mala experiencia que has tenido con el operador de servicio de cable en tu domicilio u oficina. Pero vamos con las preguntas. Si has estado atento en el chat, te planteo la pregunta. ¿Qué problema tiene el área de atención al cliente de la empresa Miramás? Pues ahí está, ¿no? En el párrafo 1 nos dice que esta área en especial ha recibido o viene recibiendo múltiples quejas. Y eso evidentemente a cualquier empresa, cuando menos, le hace arquear la ceja, ¿no? Porque a nadie le gusta recibir quejas. Pero es parte de la dinámica y la interacción y la relación usuario, cliente, empresa y organización. Ahora, esto ya tiene un tiempo más o menos de 60 días, ¿no? Muchas gracias, veo que están muy despiertos por aquí nuestros participantes y dan la respuesta precisa. Ahora, segunda pregunta. ¿Y si tú fueras Luis Bruce, qué harías para resolver el problema? ¿Buscarías culpables o qué? Y eventualmente, en la gestión que tiene que realizar este gerente, y como tal, pues ostenta un cargo de alta dirección, ¿no? Las gerencias. Vas a tener que comunicarte, sin duda, y dentro de esa comunicación también será la de tipo escrita. ¿Qué utilidad de ese documento? ¿Cómo vas a emplear ese documento? Bueno, atendiendo a este caso, entonces vamos a ver la parte expositiva. A la parte expositiva también se le conoce como cuerpo de desarrollo. Por ejemplo, así como en el informe anterior se llamaba antecedentes, aquí se llama presentación del problema. ¿Y por qué debe ir primero? Justamente para entender el contexto en el cual se han desarrollado las acciones. Por eso, 2 preguntas deberán ser atendidas en esta parte. Número 1, ¿cuál es el contexto en el que se inserta la problemática? Por ejemplo, vamos a suponer que de manera sistemática se ha advertido que en los últimos 15 días se han venido sustrayendo de manera indebida algunos bienes que forman parte del patrimonio de la empresa, la compañía o la organización. Ese es un problema. Entonces se va a tener que especificar dónde, cuándo, cómo, quién o quiénes son los responsables y corresponsables, ¿no? Información es importante para conocer la problemática. Esta información usted no la va a obtener solamente por ese afán de la búsqueda, sino que tiene que buscar todo tipo de fuentes. Fuentes incluso podríamos decir directas, primarias, como los testimonios, por ejemplo, de las personas o los reportes que los responsables de las diferentes áreas envían. Por ejemplo, cuando normalmente se advierte de este tipo de anomalías e irregularidades con sustracción de bienes o recursos del patrimonio de la organización, pues ahí la primera cabeza que se pone, no sé si en bandeja de plata, pero se requiere es justamente el del jefe de seguridad, ¿no? De la empresa o de la entidad. Muy bien, luego las causas. Aquí se empieza a explorar con lujo de detalles cuáles fueron las razones que motivaron este suceso que le denominamos problemático. ¿Por qué sucedieron los hechos expuestos?
Por ejemplo, ¿por qué se han generado las quejas en la empresa de servicio de cable Miramás? ¿Cuál ha sido el impacto? Es decir, también hay que considerar que todo problema como acción tiene una reacción. Y ojo que ahora las organizaciones han cobrado mayor notoriedad en eso que se denomina la huella digital. Y eso también involucra a las entidades públicas. Y su exposición es también un arma de doble filo, ¿no? Porque cuando uno de alguna manera se equivoca porque es parte de la naturaleza humana y la empresa no reconoce su error, pues es blanco perfecto para que nuestros amigos cibernautas hagan leña del árbol caído. Es parte también de esa dinámica que a veces puedes superar. Las conclusiones, evidentemente, como el informe se llama de recomendación, entonces se tienen que consignar aquí de manera muy específica y que respondan a la pregunta, ¿qué podría suceder si las causas del problema no se resuelven? Finalmente, y esta es la naturaleza del documento, se tienen que considerar las recomendaciones pertinentes que ayuden. Por ejemplo, lo ideal sería que las recomendaciones que se hayan implementado ya den como resultado la solución del problema. O si no, si el problema es álgido, si el problema es realmente complejo, aquellas recomendaciones que de forma cronológica o temporal se irán implementando, porque algunas sí se pueden implementar y otras van a requerir de mayor tiempo. Bueno, recordando el caso que anteriormente hemos venido revisando, a continuación, ¿se acuerdan del caso de la empresa Miramás? ¿Sí? Bueno, pues. Entonces se supone que el gerente Luis Bruce, que es el gerente de atención al cliente, le remite a su superior, que podría ser, por ejemplo, la posición del director general o el gerente general. Por eso es que en el encabezado se están contemplando estos componentes o elementos: destinatario, remitente, asunto. Solo como referencia, trate usted que el asunto de su informe de recomendación dé en el blanco, en la yugular, en el punto que realmente se espera que usted pueda atender esta recomendación. Por ejemplo, miren cómo se ha consignado el asunto de este informe: solución de las quejas por cobros indebidos. Y es que ese era el problema, las quejas por los cobros. Y claro, si me coloca la palabra solución, hasta me da ganas y deseo de leer este informe, porque ya me está planteando desde la perspectiva de atender esta problemática. La fecha, fórmula, tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle lo siguiente. Profesor, en el informe anterior, técnico especializado que usted nos mencionó, se contemplaba cada una de las partes precedidas por los números romanos. Aquí esto no sucede, ¿es correcto? Sí, sí es correcto. Simplemente responde a una forma de exposición de las ideas. Lo que sí es que hay que colocarle el nombre a ese subtítulo: presentación del problema, por ejemplo. Y que, como se ha indicado, la presentación del problema debe responder a dos preguntas: que se describa, por ejemplo, de manera pormenorizada dónde ocurrió, qué ocurrió, dónde ocurrió, quiénes son las personas responsables directas, digamos, o coprotagonistas de ello. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Desde febrero del presente año, varios clientes han presentado quejas en el área de atención al cliente en nuestra sede. Lo especifica. Con respecto a los cobros indebidos en el área de ventas y facturación. En concreto, los clientes informan el cobro adicional, ahí dice la cantidad, por un servicio que ya habían cancelado. Actualmente el área de quejas y reclamos tiene alrededor de 100 casos. Nada preocupante, ¿no? O sea, son 100 casos en el libro de reclamaciones, imagínense. Eso en cuanto a la presentación del problema. Ahora, surge la consulta entre ustedes. ¿Hay algún número de párrafos? No existe una recomendación en ese sentido. Lo que sí se recomienda es que uno tiene que ser claro, específico, directo. Pero no es que el informe debe ser solamente de 2 o 3 párrafos. No hay eso. Las causas. ¿Qué se recomienda para poder precisar las causas? El empleo o uso de los llamados conectores de orden.
Por ejemplo, los conectores de orden usualmente utilizados son por un lado y por otro lado. Eso en cuanto al número de causas que usted espera mencionar. Profesor, ¿puedo yo enumerar las causas, es decir, utilizar los números naturales? ¿Sí? ¿O arábigos? Sí, claro, puede hacerlo. Eso para facilitar la lectura de una manera más clara y específica. Si usted considera aquí en las causas, así como también en la presentación del problema, obviamente, es válido si desea, por ejemplo, incluir entre paréntesis la frase ver anexo. Incluso si va a colocar varios anexos, es mejor si le añade los números correspondientes. Repito, estas evidencias que luego se van a transformar en los anexos pueden ir tanto en la parte de presentación del problema como en las causas del problema, porque es allí donde se requiere que la información, bueno, cuente con un soporte, un aval, un sustento. Para las conclusiones, también es válido y recomendable que usted utilice también los llamados conectores de orden o numéricos, como por ejemplo primero, segundo, tercero y todos los que usted quiera mencionar. O también puede ser en primer lugar, en segundo lugar o finalmente. Lo que no se recomienda para la redacción es el uso de la frase primeramente, que es más una frase de uso coloquial, pero no así para la comunicación escrita o formal, que es la administrativa, puesto que esta no lo considera como una especie de vulgarismo, ¿no? Que lo utilizamos en la expresión coloquial, pero no en la redacción formalmente. Bueno, eso en cuanto a la fase del análisis del problema y las conclusiones. O sea, el análisis del problema, o lo que se llamaba análisis del problema en el tipo de informe anterior, aquí se denomina causas del problema. Muy bien, y la naturaleza de este informe cobra mayor valor o especial relevancia aquí. O sea, se hace esperar este informe. Te sugiere tomar las siguientes medidas correctivas. Por ejemplo, en el informe técnico especializado anterior, si recuerdan ustedes, la primera palabra con la que se encabezaba, por decirlo de alguna manera, era un verbo en la modalidad de infinitivo. Aquí más o menos también es así. Por ejemplo, dice se debe contratar. Bueno, no es una obligación, pero por ahí más o menos va la idea. La recomendación también se debe consignar o especificar de la manera más concreta, directa posible. No existe una medida para señalar 2 o 3 recomendaciones. Lo que sí, y no sé si lo dije en el informe anterior, más o menos lo que se busca es que exista una especie de simetría. ¿Qué significa esto, profesor? Si yo consigné en mi informe, aplica tanto para el informe técnico especializado como para este segundo, el de recomendación. Si yo coloqué en mi informe 3 o 4 conclusiones, pues más o menos las recomendaciones deberían parecerse en número, por ahí. Pero no es una camisa de fuerza, por cierto. Es todo cuanto informo para su conocimiento y demás fines. Bueno, eso es la fórmula de cumplimiento. Dejando la parte última para la despedida, la antefirma, firma y posfirma, y como no podía ser de otra manera, los anexos. Si desea también, entre paréntesis, deberá incluir el número de foliación para facilitar el proceso de tratamiento y archivo documental. Muy bien, este es el segundo tipo de informe. Vamos a ver qué consultas se han generado y por mi parte, y yo sé que con el primer quizzes varios se quedaron como con esa, ¿cómo llamarlo? Con esa incertidumbre de que yo también hubiera querido responder. Entonces, miren, les voy a pasar un enlace rapidito nada más antes de entrar a la resolución. Van a ser 5 preguntas también de este segundo tipo de informe de recomendación. Mientras ustedes van respondiendo, que es algo muy corto, por favor, ahora lo voy a compartir por el quizzes, voy a ir leyendo las consultas que sobre el informe de recomendación ustedes han formulado hasta acá.
Muy bien, ahí está. Vayan ingresando, por favor. Gracias. Ahí está el enlace. Y si no llegó, segunda vez. A ver, por acá, me están haciendo las consultas, por ejemplo. ¿Qué dice acá? Han venido participando de las consultas que seguramente les he ido planteando. Gabriela dice, identificar los conceptos de esos cobros indebidos y se focaliza en un solo personal. Gabriela es una persona que tiene experiencia seguramente en jefaturas o gerencias y por eso nos está compartiendo su comentario. Recomendar puntos estratégicos, gracias Rosa. Luz nos dice, pues debería capacitarse el personal, sobre todo cuando es el rostro visible, ya que es ventas. Gladys nos ha hecho llegar por acá una interesante recomendación. Dice que ella atendería primero a los quejosos para escucharlos o leer los documentos, hablar con los encargados de la emisión de los recibos y ver por qué esas cobranzas. Gracias. Bueno, aquí algunos se lucen, ¿eh? Se lucen. El informe de recomendación empieza con otra enumeración o continúa la enumeración de los informes normales. No, sigue otras características. Muy bien, una consulta. ¿Los PAT deben ser redactados en un informe técnico o informe de recomendación? Es una muy buena pregunta. Pienso que si el PAT recae en manos del jefe de personal o de recursos humanos, entonces lo más obvio sería es que vaya con un informe técnico especializado. ¿Cuántos tipos de informe se utilizan en redacción? Mira, es una buena consulta. No me he puesto si solamente nos ceñimos a lo estrictamente administrativo, solo a lo estrictamente administrativo serían 3. Informe ordinario, que recae en mano de cualquier trabajador cuyo superior le ha solicitado, el informe técnico especializado y el informe de recomendación, o extraordinario, como también se le denomina. ¿Está bien? Pero si ya uno va más allá del fuero administrativo, existen un sinnúmero de informes realmente, que están ligados, asociados a la naturaleza, de la temática y de la actividad de la entidad. Muy bien, damos inicio. Adelante, vamos.
Muy bien, muchas gracias por su participación en este segundo y último también quizzes de esta sesión. A ver, vamos a ver qué participantes que se han dado este tiempo han podido responder. Vamos a ver. Bueno, Carlos, ahora, Nicole y Tatiana Salazar, al parecer, como apellido. Muchas gracias. Y retomamos esta sexta sesión del módulo 1, redacción ejecutiva profesional. Vamos, en el tiempo que nos resta, debemos abordar el siguiente documento, resolución. Seguramente muchos de los aquí presentes, si es que no los han elaborado o no las han elaborado, pues son las resoluciones. En más de una ocasión han tenido entre sus manos las mismas. Hidrogo, informe ordinario, informe técnico especializado e informe de recomendación. Efectivamente, esos son los tres en el campo administrativo, pero existen otros más. ¿Ya? Vamos a la resolución. Y empezamos. ¿Qué es una resolución, verdad? Entonces, para poder darle primero una base conceptual, me debo tomar como referencia bibliográfica el aporte de un especialista, Cabrera Vázquez, me parece que es sanmarquino. Además, en las referencias bibliográficas que siempre voy a incluir en mis presentaciones, ustedes, si desean, pueden ir al artículo del doctor Cabrera Vázquez. ¿Qué sostiene este especialista? Que es un documento de carácter oficial que contiene la declaración decisiva de la autoridad administrativa, obviamente sobre los asuntos estrictamente de la competencia. Y de acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo General, son actos administrativos las declaraciones de las entidades que en el marco de normas del derecho público están destinadas pues a producir un efecto jurídico sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. ¿Sí? Muy bien, entonces, mencionadas estas dos ideas conceptuales sobre la resolución administrativa, pues van surgiendo algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son los que técnicamente elaboran una resolución? Bueno, seguramente todos ustedes que laboran en diversas instituciones, sobre todo los que trabajan en entidades públicas, saben que las entidades cuentan con una unidad orgánica, en la mayor parte de los casos, que ya en pantalla y por este icono tan representativo saben que se denomina asesoría legal o nombres similares. Por ejemplo, Andrea nos dice, para ella, claro, cuando yo le he planteado la pregunta, ella seguramente lo ha asociado a su experiencia laboral, ¿no? Dice, el decanato, el rectorado, claro, porque está en una entidad académica, ¿no? Es válido, sino que en esta entidad de la sociedad civil como es la universidad, pues hay un área, ¿no? El área legal, asesor. Ahí nace todo. Ahora, digamos, ¿cuáles son las razones que pueden motivar la elaboración de una resolución? Por ejemplo, Juliet dice, en una entidad municipal emite una resolución la alcaldía. Claro, sí, todas las respuestas que me están dando sí son justificadas. Pero lo que yo estoy señalando es que técnicamente nacen de esta unidad orgánica. ¿Y por qué nacen? Vamos a ver las razones. Por iniciativa. Como los asesores legales son los especialistas en la materia, ellos a la autoridad le van dando como las sugerencias, toda vez que entre la relación de la administración y el administrado urge o se requiere un documento que de alguna manera facilite el proceso de una determinada entidad o institución. Pero también puede ser que esta resolución pueda elaborarse por el encargo. ¿Por encargo de quién? Por encargo de otras unidades orgánicas, ¿no? Porque cada unidad orgánica también en su dinámica va generando como situaciones y las reporta a la asesoría legal. Y entonces nace esta necesidad de poder hacer algo al respecto, ¿no?
y casi siempre está relacionada con alguna problemática, ¿no? Por ejemplo, como lo que se ha presentado en los programas dominicales del último fin de semana a propósito de la presentación de documentos falsos en algunas instituciones del Ministerio de Educación. Por ejemplo, ahí me imagino va a haber, pues, debería haber, pues, alguna, de ahora en adelante, ¿no? Ese proceso va a ser muy observado y va a requerir en algún momento de que se emitan resoluciones de las instancias correspondientes para verificar, por ejemplo, la validez de los documentos que al parecer se sabía, pero que hasta ahora no se había hecho nada al respecto. O puede ser también por una disposición superior, que incluso por recomendación de instancias de control, de supervisión, de acompañamiento, también pueden ellos pronunciarse o sugerir o recomendar a las instituciones. En cualquier situación o caso escenario, esta resolución adquiere la validez correspondiente con la firma del funcionario de más alto rango de la entidad. No puede ser firmada por otro que no ostente el más alto cargo. Muy bien, eso en cuanto a la consulta o pregunta, si es que surge así. Proceso. La resolución no ocurre de la noche a la mañana. O sea, sigue o debería seguir pues todo un protocolo. Como ya se mencionó en la lámina anterior, asesoría legal recomienda, sugiere, analiza y elabora lo que se podría llamar un proyecto. Así como las leyes, que creo que antes de serlas tienen la denominación de anteproyecto de ley, bueno, aquí se llama proyecto de resolución administrativa. Es como la versión borrador, podríamos decir. Esta versión borrador es enviada al órgano proponente, la unidad orgánica que la ha solicitado, para que sean ellos los que puedan, de alguna manera, pues, revisarla, ¿no? Darle el visto bueno. Me imagino que en el interín se van haciendo algunas recomendaciones respectivas. O también se pueden poner a consulta de ¿cómo se podría llamar? Otras instancias de gobierno. Por ejemplo, una participante decía que ella, según entendí por su respuesta, labora en una universidad. Y ahí mencionó dos instancias, los decanatos y el rectorado. Pues ahí también ahí se contempla la figura del consejo universitario. Entonces, para emitir una resolución, aquí también estos órganos de gobierno, en representación de los estudiantes o los docentes, también pueden pronunciarse al respecto. Entonces, se genera como pues un visto bueno, ¿no? O una observación. Y llega a la instancia o etapa número 3, donde ya la autoridad del funcionario, después de haberse revisado de manera pues exhaustiva, ya aprueba la misma. Esta resolución, para luego ser remitida, bueno, va a ser publicada obviamente, y sus copias certificadas que llevarán la firma de la autoridad y también de la persona que desempeña el cargo de secretario o secretaria. Siempre va a ir acompañando la firma de estas dos personas para luego que estas copias certificadas puedan ser notificadas a las partes interesadas. Eso en cuanto al proceso. Seguimos. Ahora permítanme recordarles los elementos o componentes de una resolución, solo como referencia al ejemplo. Bueno, el documento siempre tendrá que ser impreso o digitalizado, indistintamente de su versión o presentación, en papel membretado. Nombre del año oficial, que también puede incluir el nombre del decenio, lugar y fecha, el código de numeración, que sigue la misma estructura que ha sido explicada en la sesión 4 para cualquier documento. Y el corazón de una resolución se subdivide en la parte del texto cuerpo, organizado en 3 componentes: visto o vistos, depende, considerandos y la parte resolutiva. No existe una medida para la resolución, las hay de todo tipo, breves, escuetas y precisas, y otras, quizás por la naturaleza de la temática, pueden ser un tanto más extensas. ¿Cierto? Muy bien, ahora vamos a ver a detalle qué podemos encontrar en cada uno de estos elementos.
no sin antes indicarles que también hay una fórmula resolutiva y una asignación correspondiente. También la firma, ¿no? Efectivamente. Muy bien, ahora veamos los detalles de esta resolución a nivel de su construcción, redacción o elaboración. Así, por ejemplo, toda resolución administrativa contempla 4 partes, siendo la primera la expositiva, número 2, la parte considerativa, número 3, la resolutiva y la parte final. ¿Qué es lo que se debe contemplar en cada una de estas partes? En la expositiva, es el momento en el que se consigna el o los antecedentes, es decir, aquellos documentos e iniciativas presentadas por los administrados o la misma entidad que ameritan razonablemente la elaboración de dicha resolución. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en la parte expositiva? Porque vienen precedidos, me refiero a los antecedentes, por la palabra visto o vistos, dependiendo del número de antecedentes. Número 2, la considerativa. Esta básicamente se organiza en 2 bloques, los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho. Hay una diferencia claramente entre estas dos y ya a continuación voy a ir ilustrando. La palabra que se recomienda colocar como suerte de encabezado o subtítulo es considerando. Luego viene la parte resolutiva, comentándoles que esta parte tiene fuerza legal y ejecutiva, toda vez que se considera una declaración tipo decisión, y se recomienda para su elaboración textual el uso del verbo en infinitivo o frases como, por ejemplo, se resuelve. La parte final básicamente consiste en consignar la fórmula hecha, que debe incluir como mínimo dos verbos o 2 palabras, ¿cómo podríamos llamarla? Estas palabras están formadas por un verbo y pronombres enclíticos, o sea, son palabras compuestas. ¿Cuáles son las 2 básicas? Regístrese y comuníquese. ¿Y por qué dice que son básicas? Porque no pueden faltar. Puede añadírseles si, por ejemplo, en algunas instituciones creen por conveniente, y si se puede justificar, utilizar la palabra publíquese. Y uno, claro, entra en duda, ¿no? ¿Es diferente comuníquese que publíquese? Pues técnicamente sí, dado que la comunicación es el acto en el que usted notifica, por decirlo de alguna manera, a los administrados. Y publíquese es que este documento va a adquirir una dimensión de naturaleza pública en el repositorio, lugar, visible, digital, tangible o no, que crea por conveniente la institución y utilice el canal que normalmente debe llegar a su usuario o administrador. Bueno, estos son los cuatro partes o elementos. Vamos a ver los detalles. La expositiva, ¿sí? Esta es la primera parte. A manera de ejemplo, nada más como referencia, les estamos mencionando ello, ¿no? Aquí se debe anotar con la mayor precisión posible cuáles son los antecedentes que han motivado o que vienen motivando la elaboración de la resolución administrativa. Documentos, ¿no? ¿Qué podemos decir de ellos, de estos antecedentes? Introducen de forma breve o resumida las circunstancias que determinan el procedimiento. Por ejemplo, cómo se inició, los datos del solicitante o la mención de la unidad orgánica cuando sea de oficio, ¿no? Bueno, ahí se contempla pues con toda la precisión posible. Es importante cuidar cada uno de los detalles que deben ir en una resolución, porque eso, si no se hace bien, también es causal de nulidad de esta resolución, como lo vamos a ver en una lámina posterior. Ya recordé que tengo una de ellas. La parte considerativa. Les había indicado que esta se organiza o se subdivide en 2 bloques, siendo el primero fundamento de hecho y el segundo de derecho. Ahora, parece que la diferencia es mínima, ¿no? Bueno, al respecto les señalo lo siguiente. Los fundamentos de hecho se denominan así porque estos
aluden a los argumentos de naturaleza técnica, social o institucional. En otras palabras, son aquellos fundamentos propios de la institución. ¿Y cómo los diferencio de los de derecho, profesor? A nivel de la redacción, los fundamentos de hecho, por lo general, se recomiendan que vayan encabezados o presididos del famoso pronombre relativo que, aunque algunos colocan primero el número ordinal en letras y luego el pronombre relativo que. Y los fundamentos de derecho, bueno, son aquellos que van a aludir siempre a los dispositivos legales vigentes y que amparan o permiten asumir una decisión. En otras palabras, a estos fundamentos de derecho yo los puedo diferenciar porque suelen ir encabezados por frases tales como de conformidad o de acuerdo con a la ley o las leyes que se consideren pertinentes. Como seguramente esto todavía no ha quedado claro, bueno, vamos a utilizar pues una figura de ejemplo, los fundamentos de hecho. Lo que les decía, ¿no? Si bien la parte bibliográfica señala, por ejemplo, que basta con que vaya encabezado con el pronombre relativo, algunos prefieren que también se incluya el adjetivo ordinal para una mejor exposición de los fundamentos de hecho. Recuerden ustedes que los fundamentos de hecho están relacionados con argumentos técnicos, ¿qué más decía? Técnicos, ¿qué más decía? Sociales o institucionales, propias de la entidad. Por eso se llaman de hecho. A diferencia de todos los que se van a mencionar en el otro punto de lo que estamos señalando. ¿Listo? Entonces sirve como referencia el ejemplo que se estoy colocando. En cambio, reglas de estilo para los fundamentos de hecho. Número 1, siempre que presente los fundamentos de hecho, se recomienda que esta presentación se haga de forma organizada. Por eso se contempla primero, segundo, tercero. Separados entre sí por párrafos enumerados. Otra recomendación, la redacción de los fundamentos, indistintamente si son de hecho o de derecho, tiene que ser una redacción breve, sencilla, concisa. Los fundamentos, de hecho, deben utilizar un lenguaje que comunique objetividad. Por lo tanto, debe evitarse expresarse valoraciones de índole subjetiva porque le restarían prestancia, solidez al fundamento. ¿Sí? O sea, no sesgos, a eso se refiere. Muy bien, ¿qué más podemos mencionar? Los de la otra parte. Ahora, yo me he dado cuenta que en la redacción algunos prefieren primero colocar los fundamentos de hecho para luego pasar a los de derecho y otros más bien los organizan por la lógica. ¿La lógica qué? La lógica argumentativa y van combinando fundamentos de hecho con los de derecho. Las dos fórmulas o caminos son válidos, claro está. ¿Recuerdas cómo debería ir el encabezado de los fundamentos de derecho, que aluden siempre a los documentos de carácter jurídico, legal? Bueno, podía introducirse utilizando dos frases, que de acuerdo con o que de conformidad con, y ahí ya alude pues a mecanismo de normativa legal vigente. Por si acaso, me gustaría, aprovechando que está el texto expuesto, por ejemplo, cada vez que usted alude al Estado, entiéndase como el Ejecutivo, ¿no? Este se contempla con letra mayúscula, Estado, solo para efectos de la redacción administrativa, ¿ya? Muy bien, por acá nos estaba levantando la mano un participante, disculpe, no me di cuenta antes. En todo caso, si hay una consulta relacionada con esta resolución administrativa, podría por favor también hacerlo a través del chat.
voy a ver un ratito, de repente, ¿es correcto que la más alta autoridad delegue la función de emitir resoluciones? Qué interesante consulta, estimada Doris. De pronto la respuesta no tiene el alcance que usted tiene como expectativa, porque yo podría decirle que no, pero desconozco que allí sí ya en el manual de organización y funciones, de repente existe una figura para delegación, aunque técnicamente, como voy a ver en otra, como vamos a ver en una lámina más adelante, eso puede ser causal de nulidad, el delegar sin competencia a otra persona para que emita esa resolución puede ser observada en realidad. Pero no creo tener la última palabra al respecto. Dejo más bien en manos de los especialistas del campo de la jurisprudencia esa respuesta. No me puedo atribuir funciones que no forman parte de mi expertise profesional. La parte, yo estoy aquí más bien para darles la estructura de la documentación a nivel de los textos funcionales. La parte resolutiva. Bueno, ¿qué se puede decir de ella? Varias características podemos advertir. Por ejemplo, que la redacción de la parte resolutiva tiene que ser clara, completa, precisa, objetiva. Eso por un lado. ¿Qué otra característica de la parte resolutiva? Bueno, se recomienda para mejorar en la disposición de la información que se utilicen los números ordinarios o también se utilice la palabra artículo. Algunos prefieren solo colocar números y otros literalmente la palabra artículo 1 se resuelve. Artículo 1, artículo 2 y el número de artículos que se crea conveniente. Otra característica de la parte resolutiva, que por lo general se emplea para la redacción el uso de los verbos en infinitivo. ¿Y por qué? Porque comunican acción, tienen como un tono más de instrucción o imperativo. Conceder, aprobar, rectificar, etc. Recuerde que la parte resolutiva tiene pues una fuerza legal y ejecutiva. Muy bien. De nada, Doris. Muy bien, gracias. Felicitar, me dice por acá. Sí, claro, también puede ser felicitar, ¿por qué no? Reconocer. La parte final, y después les voy a formular una consulta. Por ejemplo, aquí vemos que la parte resolutiva va asociada a la parte final, como no puede ser de otra manera. Claro está. Por ejemplo, acá vemos, ¿no? Se resuelve. Y por lo general, las personas que redactan este tipo de resoluciones son de aquellas que más bien contemplan la idea de que explícita o literalmente vaya la palabra artículo. Y como pueden observar también aquí, se espera que se incluya el verbo de forma infinitiva, ¿no? Disponer, ¿no? Notificar, felicitar, etc. Regístrese y comuníquese son las dos palabras básicas, esenciales e indispensables. Ahora yo les pregunto, en la entidad donde usted trabaja, se desempeña, aparte de regístrese y comuníquese, ¿utilizan otra? Por ejemplo, yo mencioné publíquese, ¿no? Y por ahí, y no sé si alguno de ustedes la emplea, también he visto archívese, me parece. Y entonces ahí entro en duda de que no será lo mismo que registres. Bueno, ya ahí me están diciendo, yo también utilizo archívese. ¿Principio de publicidad es válido? O sea, publíquese, si por eso se refiere, bueno, puede utilizar. Ejecútese. Bueno, la verdad es que las dos palabras básicas son las que ustedes están viendo aquí. Pero si en su institución existe la costumbre de utilizar otros verbos que comuniquen estas acciones y las personas lo entienden, entonces puede ser. Por ejemplo, Carito dice notifíquese, cúmplase. Bueno, listo, muy bien. Genial. Y como les había indicado hace unos minutos, les decía que también una resolución puede ser observada. Entre las causales de nulidad que podrían mencionarse, destacan. Destacan. O sea, ¿por qué se puede anular una resolución? Bueno, se puede anular una resolución, o por lo menos observar y archivada, es que la resolución, haya sido expedida por una autoridad no competente.
por ejemplo, en esa consulta que hacía la participante, ¿no? Que delegó, pero la figura de la otra persona no era clara, o sus funciones no la avalan o acreditan para que sea la responsable de esa resolución, ¿no? Entonces puede ser. Otra, que la naturaleza o la función de esta resolución sea opuesta o contraria a la ley o a las leyes de la Constitución Política del Perú. O sea, contraviene a la, ¿cómo se le denomina? Se me fue el nombre de la Constitución. Tiene otra denominación. En este momento, Carta Magna. Comprenderán que un poco también ya el trajín de la jornada, pero ahí está, todavía responde el cerebro. También puede ser causal de anular una resolución cuando no se observaron las normativas del procedimiento vigente. Puede ser también naturaleza o causal de nulidad. O se observa la tercera es como que se observa la forma del procedimiento y la última es como el fondo. Es decir, aquí sí es trabajo de los especialistas. Es decir, cuando empiezan a observar ciertas incoherencias entre la parte resolutiva y la parte considerativa, entre los fundamentos de hecho y de derecho y la parte de la resolución propiamente dicha. Claro, eso lo pueden advertir quienes tienen la formación propia del ejercicio de la jurisprudencia, del derecho y que conocen muy bien la parte normativa y legal. Estas son, no creo que sean solo las únicas, pero sí quizá las más relevantes y también frecuentes. Y con eso me parece que no nos queda tiempo para quizzes, sino más bien para abordar el último de los documentos que se denomina acta. No sin antes poder por lo menos observar por ahí un par de preguntitas. ¿Qué documento se adjunta a una resolución? Es una muy buena pregunta. A ver, ¿qué documentos se podrían adjuntar en una resolución? Por ejemplo, dado que usted para elaborar una resolución necesita que en la parte de visto o vistos se contemplen los antecedentes, bueno, pues esos documentos, a manera de respuesta, le podría dar como sugerencia, esos deberían ir, digamos, como adjuntos o anexos, ¿ya? Esa es una respuesta inmediata que le puedo dar. Bueno, acá dicen los antecedentes, las normas invocadas, los actas, los informes. Pueden ser, una segunda pregunta y con esto avanzo, ¿pueden ser resoluciones de alcaldía? Claro, la resolución administrativa es transversal a las instancias indistintamente del nivel de gobierno en el que se encuentra. También pueden ser gerenciales, claro que sí. Gracias por las preguntas. Disculpen más bien que no pueda atenderlas todas como desearía. Acta de reunión. Aquí tenemos entre los participantes, ¿alguno de ustedes ha ejercido labor de secretario de actas alguna vez en su derrotero laboral profesional? Bueno, yo hace como 15 años me desempeñé como secretario de actas. Y de esa experiencia que creo que marcó en algo mi vida, ¿saben por qué? Porque imagínense, yo ejercí esa labor hace más de 15 años, cuando todavía el dispositivo móvil o celular no era tan desarrollado como ahora. Por ejemplo, ahora yo podría poner la grabadora de voz o podría grabar parte de las reuniones para luego empezar a hacer mi acta. Bueno, eran tiempos donde tenía que estar muy atento. La verdad que agradezco eso porque me ayudó a desarrollar la escucha activa y selectiva. Además, más joven también, pues, ¿no? Tomar apunte solamente de las ideas más relevantes. Y por otro lado también capacidad de síntesis, escuchar. Ahí el margen de distracción era cero, porque tenías que estar atento a todo lo que iba a suceder, porque si no te observaban, obviamente. ¿Y qué es un acta? Es un documento que se redacta para dejar constancia de lo hablado, acordado, decidido durante una reunión. Objetivo, propósito, ¿para qué sirve? Dice acá, quede por escrito todo lo comentado anteriormente para poder consultarlo. Normalmente un acta también constituye un documento que luego va a servir para realizar el respectivo acompañamiento, retroalimentación de las partes interesadas e involucradas.
Según el manual del Parlamento, me refiero al poder legislativo, o sea, ya en ese terreno, es el texto resumido de las intervenciones y de los acuerdos de una sesión. Y que en aras de la transparencia y del acceso a la información en las entidades públicas, las actas tienen que ser publicadas, por ejemplo, en las páginas web o en la repositorio digital que cree por conveniente para que el ciudadano, las organizaciones de la sociedad civil, así como los medios de comunicación, puedan tener acceso al mismo. Me acuerdo que una noticia, no sé si de este gobierno, del anterior, recomendaba, exhortaba que se publiquen las actas de la PCM, me acuerdo, era una de las noticias. Partes, elementos o componentes de un acta. Bueno, toda acta se caracteriza por llevar un título que lo hace única y especial y distinta a otras. Siempre, todas las actas es como redactar o escribir el título de un libro, de un capítulo. Contendrá el carácter de la reunión. Por ejemplo, la conformación, no sé, de un comité de selección o un comité evaluador, ¿no? O no sé, en el caso de la persona que trabaja en la universidad, de repente el acta que valida el examen que se va a aplicar en una próxima evaluación, etc. Los datos. El acta tiene una característica especial y es que los datos identificativos de la sesión siempre se deben consignar con letras. Esto es una costumbre, en todo caso, que se viene de antaño. Todo, ¿no? La fecha, la hora, el lugar, con la mayor precisión posible. ¿Qué más? También en el acta se tienen que consignar los nombres de los asistentes y se recomienda, no es una obligación, los ausentes. ¿Por qué tendrían que colocarse los ausentes? Porque quizás pueda luego eso servir como una evidencia para hacer, no sé, un llamado de atención. O, no sé, pueda generarse que se emitan, no sé, un memorando incluso o algo por el estilo, ¿no? Nombres y apellidos. ¿Solo nombres y apellidos? Bueno, dependiendo, ¿no? Algunos también incluyen que debe ir el DNI, el código de la persona trabajador, cualquier otra evidencia previamente si ha sido contemplada. Orden del día, también conocido como la agenda. Aquí se consignan de manera específica los puntos, asuntos propios de la agenda. Lo que no está en el orden del día, lo que no está en agenda, no debería abordarse o tratarse. Digo esto porque en la práctica a veces las personas se incomodan, molestan, irritan cuando a veces van con una expectativa a la reunión. Por eso es que el orden del día es un consenso que se construye entre las partes involucradas. Lo que no está consignado no se aborda salvo que haya una disposición extraordinaria y un acuerdo de las partes. El corazón de un acta se denomina deliberación y acuerdo. La deliberación es la participación que en representación de las partes se tiene que realizar. En otras palabras, se especificarán los puntos principales de las deliberaciones o intervenciones, también se les llama, y los acuerdos, ¿no? Toda acta debe aspirar a que dos o más partes representadas, pueden ser personas naturales o jurídicas, arriben acuerdos. Y en el pie de esta acta debería decir una frase más o menos así: sin más asuntos que tratar, el que preside la reunión levanta la sesión y lo consigna con la mayor precisión posible. La firma y sello de todos los que han asistido y tienen representación con voz y voto. Obviamente que el acta tiene que ser firmada por quien ha presidido la misma. El gerente, el presidente del directorio, el presidente, por ejemplo, en el caso de la PCM, etc. El acta que estoy compartiendo solo tiene fines de recordarnos un poco los elementos o componentes que han sido mencionados anteriormente. Así, por ejemplo, toda acta debe llevar un título lo más claro y específico posible para su posterior archivamiento también. Los datos identificativos se dijo o indicó que deben ir mencionados de forma cualitativa, es decir, en letras. El lugar, el día, la hora, todo, lo mayor específico posible. También se consigna la relación de asistentes, de ausentes es opcional, eso ya debe ser un acuerdo de las partes que se han dado cita a esa reunión o a ese evento. Orden del día, no te olvides que es la agenda, algunos lo enumeran. Es más,
orden del día o agenda tiene que ser notificado previamente a través de un comunicado o también podría ser a través de un correo electrónico digital. Las personas tienen que saber de qué se va a hablar o abordar. Además, porque cuando se delibera, las personas también tienen potestad para poder, por ejemplo, mostrar evidencias para argumentar y sustentar lo que quieren señalar. Aquí no están las deliberaciones, por el espacio no se han contemplado, que son las intervenciones, ¿no? El representante de los trabajadores, el representante de la empresa o el presidente, tal. Los acuerdos se consideran, no hay un número exacto para los acuerdos, lo que sí es que se recomienda utilizar los adjetivos numerales, primero, segundo, etc. Claro, los acuerdos siempre tienen que estar alineados a lo que establece la agenda del orden del día. Y la fórmula de cierre o pie, que contempla básicamente el momento exacto en el que finaliza esta reunión y debe llevar las firmas de todos aquellos que tienen voz y voto o de los que la junta, el comité, el directorio haya creído por conveniente, o las partes involucradas, porque también, por ejemplo, se utilizan actas cuando el Estado, en medio de un conflicto social, tiene que reunirse con las partes involucradas, que puede ser la empresa privada, así como las organizaciones de la sociedad civil, que muchas veces también están involucradas en este tipo de reuniones. Para ir cerrando, también me gustaría comentarles para este documento datos importantes como contextualice usted el acto, es decir, cuándo, cómo y por qué se celebra la reunión. Esos son datos básicos e indispensables que debemos consignar en este documento. Orden del día, la agenda, los temas o tratar, los puntos, con la mayor claridad y precisión posible y con el lenguaje adecuado al manejo que se hace de esta temática por las partes interesadas. En el desarrollo, se van a recoger las intervenciones. Algunos dicen que todas, mi experiencia me dice que son las más relevantes o las que de manera indispensable tienen que manifestarse en el desarrollo de la misma sesión o reunión. Toda acta aspira a establecer acuerdos y si esos son compromisos, mejor todavía, porque luego va a permitir hacer un seguimiento o monitoreo respectivo. Por lo general, cuando se cierra un acta, también sirve de evidencia para la siguiente reunión. Y en esa reunión se empieza leyendo el acta última o anterior. Como recomendación también, algunos, aunque no es imprescindible, también fijan en esa acta la fecha próxima de reunión, dependiendo de la actividad o de las formas en cómo convencionalmente se reúnen las partes involucradas. Muy bien, no ha habido tiempo como hubiera deseado, se pasaron rápido estas 2 horas, pero antes tengo que decirles algunas cosas creo importantes. Si usted está interesado en explorar el mundo de la resolución administrativa, aquí en las referencias estoy compartiendo de forma digital el artículo del doctor Sanmarquino Cabrera Vázquez, quien ha publicado un artículo titulado Breve Teoría de la Resolución Administrativa y también referencia a otros documentos importantes como el manual o guía del MEF, también de la Contraloría General de la República, el manual de redacción de Sánchez Alonso y este humilde servidor, que también gusta de la redacción, he podido redactar algunos artículos vinculados a la redacción de documentos administrativos, tanto en entidades públicas como privadas. De ahora en adelante, los miércoles para mí serán distintos porque los extrañaré. La jornada de 9 de la noche me moverá a pensar en Udeápolis y a todas las personas que me han acompañado hasta las 11 de la noche. No quiero despedirme ni darle pase a mi amigo Reader sin antes decirles que cuando el conocimiento crece, la oportunidad aparece, amigos. Gracias. Muy buenas noches. Maestro, muchísimas gracias. Ciertamente nosotros muy felices. No lo vamos a extrañar tanto porque vamos a tener más capacitaciones, porque vamos a seguir con capacitaciones, no vamos a quedar ahí nada más, porque el público lo exige y además por parte de nuestra gerencia
Sabemos que estamos a un día después de haberse celebrado el Día del Docente Universitario de ustedes, y por la cual justo se ha apropiado decirle feliz día, maestro. Usted que, y, bueno, parte de su conocimiento, de su experiencia, nos trae a nuestra humilde institución, a nuestros estudiantes que han activado sus cámaras. Y si pueden activar también los demás, sería excelente para que quede también evidencia que han estado en la sesión de clase, que no solamente han estado escuchando. Ahí puede evidenciar, maestro, que sí han estado en sesión de clase. Y bueno, nosotros muy felices, como siempre, que Dios lo proteja. Ya nos estamos viendo. Tenga un feliz 28 de julio. Espero verlo en Chiclayo, espero verlo en Chiclayo y bueno, visitarlo, aunque sea saludarlo, porque es chiclayano igual que yo, y ya nos estamos viendo una próxima capacitación. Muchas gracias por la invitación, Udiápolis. Un fuerte abrazo a la distancia, un abrazo patrio para todos ustedes. Gracias. Buenas noches.